Colosenses, capítulo número 2, versículos del 18 al 23. Amén. Y dice así la santa palabra de Dios: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pedimos en este momento que seas tú bendiciendo, Señor, y guiando este tiempo de predicación. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento y que haya una decisión firme, Señor, de obedecer tu palabra, de hacer los cambios, de estar alertas, Señor, a lo que tú nos dices a través de tu palabra. Bendice pues este tiempo, Señor, de predicación, es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado hablando en esta carta a los Colosenses, mis hermanos, de que somos completos. En los capítulos 1 y 2 nos hemos dado cuenta de que cada persona es completa solo en Jesucristo. Somos completos solamente en Jesucristo, o sea, somos integrales solo cuando estamos andando con el Señor. De lo contrario, no es así. Y así mismo vimos también que tenemos una vida en plenitud, solo con el Señor Jesucristo. O sea, lo que identifica a una persona en su relación con el Señor le permite vivir en plenitud, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Lo vimos en el capítulo número 2. Y así mismo también vimos la semana pasada, mis amados hermanos, que tenemos una vida nueva, pero solo en Jesucristo. O sea, somos completos, vivimos en plenitud y tenemos vida nueva solo en Jesucristo. Es la realidad, es el caminar de un creyente. Por eso es que un creyente, un cristiano, es diferente. Es por Cristo. Porque Cristo habita en esa persona. Cantábamos ahorita un himno hermosísimo, ¿sí? Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es como una poesía, es una porción de la palabra de Dios, Gálatas 2:20, y lo cantamos. Y cuando cantamos ese himno, yo lo quisiera cantar por ahí 10 veces, porque ese himno dice algo que yo creo. ¿Usted lo cree? Con Cristo ha sido juntamente crucificado, y ya no vive usted, mas vive Cristo en usted. Y lo que usted ahora vive en la carne, porque usted sigue vivo. Yo lo veo, ahí está vivo, está respirando. A algunos les duele, un pie, o tienen un problema de salud. Algunos pueden estar felices, otros pueden estar tristes, algunos pueden estar relajados, otros pueden estar angustiados. Algunos podemos estar aquí tranquilos porque sabemos en dónde están nuestros hijos, en dónde están nuestros nietos. Muy posiblemente, mis amados hermanos, algunos de ustedes puedan estar preocupados o angustiados porque no saben en dónde están sus nietos.
Y eso nos preocupa, ¿cierto? Y nos angustia. Pero es que cuando estamos con Cristo, todo lo tenemos. Y ahí es donde nos fortalecemos. Pueden haber seres queridos que los quisiéramos tener a nuestro lado, pero no están aún. Pero confiamos en el Señor que van a llegar, ¿cierto? Que van a venir y que van a salir de la situación que estén. A los muchachos de la fundación, los esperan en las casas, con ansia. ¿Y cómo los quieren encontrar? Con una vida nueva. Los quieren encontrar ¿cómo? Renovados, cambiados, transformados. Como diría un amigo, buenos mozos. Así, transformados y cambiados. Fundamental para que esto pase, nacer de nuevo. Creer en Cristo, punto de partida. Algo que muchos de nosotros ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Cristo se ha vuelto en el elemento fundamental para su vida, en la herramienta fundamental para poder caminar, en la esencia misma de la vida del creyente. Porque si no es así, usted está distraído y las cosas del mundo le van a traer más que las cosas espirituales. Y eso es una lucha desigual. Es una lucha desigual. Porque si usted está en más sintonía con el mundo lo va a jalar. Pero si usted está en sintonía con Dios, el Señor lo va a sostener, lo atrae. Es así. Hoy vamos a ver, mis amados hermanos, algo importante. Y el título de la predicación es hoy: unidos, nutridos y creciendo, solo en Jesucristo. Unidos, nutridos y creciendo. Sí, porque si usted ya está completo, vive en plenitud y tiene una vida nueva, esto sería parte integral de su vida. ¿Unidos cómo? En amor. Unidos en amor. Nutridos, sí, a través de su palabra. ¿Y creciendo en qué? En su fe. Creciendo en la hermandad. Creciendo en frutos para el Señor. Pero eso solamente pasa si usted está en esa conexión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay dos cosas fundamentales que vamos a ver hoy, mis hermanos. Y es que para usted estar unido, nutrido y creciendo, tiene que estar firme en el Señor Jesucristo. Usted se puede mentir a usted mismo y le puede mentir a las demás personas, pero usted no le puede mentir a Dios. Y usted sabe si usted sí está firme o si está torcido. ¿Cierto? Uno mismo sabe. No, es que yo soy medio firme y a veces soy medio torcido. No, o usted está firme o usted no está firme con el Señor. Usted se hace responsable del resultado final. Es usted, porque lo que está en juego es su vida, su relación con el Señor. Por eso el cristianismo, como lo repetimos, hermanos, es una relación y no una religión. Muchas religiones hablan de un sinnúmero de cosas y de aspectos, pero no hablan de Cristo. El cristiano habla de Cristo. El cristiano vive como Cristo. El cristiano tiene un modelo perfecto, único, se llama Jesucristo. Espero que ese sea el modelo suyo. Tiene que estar entonces firme. Y segundo, hermano, si usted quiere estar unido, nutrido y creciendo, tiene que estar sujeto. Tiene que estar sometido. ¿Sujetos a qué? A sus mandatos. Es la identidad. No puede ser que una persona diga que es cristiano, pero que va en dirección contraria a lo que el Señor manda en su santa y bendita palabra. No puede ser, no es coherente. Tengo que estar realmente conectado, en sintonía con lo que el Señor tiene para mí, para que yo sepa que es su palabra, para saber cuál es la voluntad de Él para mí y para yo poder entender cuál es la voluntad de Dios en todo momento. No es entonces por pensamiento, no es porque yo pienso, yo elijo hacer esto o aquello. No, es que cuando usted decide recibir al Señor Jesucristo, es nueva criatura, ha nacido de nuevo, su naturaleza ha cambiado y usted vive conforme a la voluntad de Dios. O si no, entonces está viviendo una mentira. Y ahí es donde hay que prestar especial atención, mis amados hermanos y amigos. Entonces, primero, firme en Cristo.
es bueno que usted se pregunte en este momento, ¿cómo está su situación? ¿Usted está firme en Cristo? Simplemente pregúnteselo, firme en Cristo. Y el apóstol va a empezar a describir algo acá que estaba pasando en ese momento y que sigue pasando, que es el misticismo. Hay muchas personas que vivían en base a misticismos. Había una conexión con algo y querían seguir viviendo de eso. La sociedad hoy sigue y quiere seguir viviendo de misticismos, de imágenes, de cosas sobrenaturales. Y acá nos llama la atención el apóstol, y entonces ¿qué nos dice? Nadie os prive de vuestro premio, afectando ¿qué? Humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces no se quite su premio afectando, no, es que es muy humilde, es que es muy espiritual. Y como es tan espiritual, entonces habían personas dirigiendo su adoración a los ángeles. No adoraban al Creador, sino a la creación. ¿Es eso algo que está pasando hoy? Ahora, tomemos en cuenta algo, hermanos, que el apóstol aquí le está hablando a la iglesia. Y está hablando a la iglesia. Y nos está hablando a nosotros hoy. No adoración, misticismo ni idolatría. No debe ni puede haber una adoración a personas. No debe haber una adoración a instituciones. Hoy por hoy hay una gran cantidad de personas, aún dentro de las iglesias, dirigiendo su adoración hacia fulanito de tal. O es que yo soy y me voy y estoy en la iglesia tal y tal. Dejan de adorar a Cristo por estar mirando personas, instituciones, proyectos y cosas, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué me motiva a mí a seguir a Cristo? ¿Qué es lo que hoy es un objetivo para usted venir a la iglesia? Adorar al Señor. No porque es que ese pastor predica muy bueno, no, es que predica muy maluco, no, es que se viste de tal manera, no se viste de tal otra. No, usted va y se edifica es porque se está predicando la palabra de Dios. Y sus ojos entonces están puestos ¿en quién? En Cristo, en nadie más. Dependemos de Cristo. Y ese es el punto, mis amados hermanos, al que debemos de llegar, todos y cada uno de los que estamos acá. Debemos estar ligados, las coyunturas pegados totalmente a su palabra, a lo que el Señor ya hizo, a una obra perfecta. El Señor no la tiene que volver a hacer. Ya Dios vino, vivió, murió, fue crucificado, resucitó. La obra de Cristo ya fue completa. Usted lo que tiene que estar es firme. Si quiere estar unido en amor, si quiere estar nutrido, que la palabra de Dios sea gustosa, que sea como miel, que usted la necesite, como el agua que necesita la persona que está en un desierto. Yo no sé si en algún momento usted haya estado en un desierto, o si haya ido a un sitio donde no hay agua. Y usted inmediatamente dice, necesito agua, necesito agua. Así tiene que ser la palabra para el verdadero creyente. Por eso es necesario, mis hermanos, nacer de nuevo. Y nos dice el versículo 19, no haciéndose de la cabeza. O sea, no se aferran de Cristo. Les queda como que más fácil aferrarse en algo totalmente diferente y se desconectan de la cabeza, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, una persona, ¿cómo va a pretender estar unida, nutrida y creciendo si se aleja de Dios? Si no tiene a Cristo, que es la cabeza, se va a pegar entonces de un brazo, se va a pegar de un pie, porque somos parte del cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos y amigos, tenemos que saber que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en nadie más. Tiene usted entonces que definir su fe.
tiene que defender su fe. El apóstol Pablo en todas las cartas hace un especial énfasis en lo que el creyente tiene que tener en su mente, en su corazón, en su vista. Y cuando vamos a Efesios, en el capítulo número 4, los versículos 13 nos hablan de cómo es que entonces nosotros vamos a estar firmes en Cristo. Y dice en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe en Cristo, en nadie más. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que estar interesados, ocupados en saber quién es Jesucristo, porque no puede ser un desconocido para ningún creyente. Sepa quién es Cristo, cuál fue su obra, cuáles fueron sus milagros, cuáles fueron sus enseñanzas. Debe estar abundantemente instruido, conociendo. El conocimiento total, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el compromiso es muy grande. Estar a la plenitud de Cristo. Pero es que la obra la hace el Señor. Ahora, si la persona tiene negligencia, si es perezoso, si es distraído, obviamente tiene otra preocupación. No quiere saber de Cristo. Entonces esa persona no va a estar en una plenitud. No, pues ¿dónde? Está viviendo un cristianismo a medias. Y dice el versículo 14 de Efesios 4: para que ya no seamos niños fluctuantes. Es que hay mucho niño espiritual, personas que no quieren aprender, no quieren estudiar, se comportan como niños espirituales, todavía tienen que alimentarse de leche. Les ha pasado 1, 2, 3 años, posiblemente más, pero siguen siendo unos inexpertos. ¿Por qué? Por negligencia, por pereza, por dejadez, manos caídas y rodillas paralizadas, dice el apóstol en otra carta. Y dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta porción es maravillosa, hermanos. Eso es a lo que debemos aferrarnos. Qué importante y qué necesario es que usted esté firme en el Señor Jesucristo. No hay excusas. Funcionamos en una forma correcta en nuestra vida cuando vamos en armonía con Dios. Porque cuando vamos en desarmonía, ahí no hay nada. Ya estás firme en Cristo. Mire, el apóstol Pablo es muy preciso en algunas cartas con relación a eso. Cuando miramos, por ejemplo, en Romanos, ¿sí? en la carta de los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Hermanos, es que una persona que dice ser cristiana es porque realmente vive como cristiano, o mejor que no diga nada, ¿cierto? Una persona que es cristiana es porque ama a Cristo, o mejor que ni diga que es cristiano, no que quede callado. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 10:9, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. ¿Cómo entonces es tu vida de cristiano? ¿La estás viviendo en armonía con eso que dice la palabra? Más aún, si ya la estás viviendo, entonces qué maravilloso es saber que tenemos la oportunidad de compartir. Y ahí más adelante en el mismo capítulo vemos los versículos del número 14 en adelante y dice: ¿cómo pues, pregunta el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona va a invocar al Señor Jesucristo si no ha creído en Él? Es imposible.
Es fundamental entonces creer. Usted ya creyó. Alrededor suyo hay personas que aún no han creído. ¿Cierto que sí? Entonces pregunté, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Qué bendición es compartir de Cristo. Qué responsabilidad delante de Dios. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos deben de saber del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso nos dice esta porción de la palabra de Dios. Cuán lindos, cuán bellos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios. Qué tan valiosas son las vidas, hermanos, de aquellas personas que van y comparten de Cristo. El Señor nos guía, el Señor nos cuida, y potencialmente todos y cada uno de los que ya hemos recibido al Señor lo podemos hacer. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no, sino de qué? De poder, amor y dominio propio. Entonces estamos equipados. ¿Equipados por quién? Por Dios mismo. ¡Qué responsabilidad! Pero el primero que tiene que estar firme en Cristo es usted. No es que mi familia está perdida, pero usted está firme. No es que mi esposo está perdido, pero usted tiene que estar firme. No es que mis hijos no quieren obedecer, pero usted está firme. No es que todo el barrio mío está perdido, posiblemente, pero usted está firme. Esté firme en el Señor, porque esa firmeza le va a permitir entender algo, y es que hay un poder, hermanos. El poder viene de parte de Dios, pero usted tiene que depender de ese poder. No haga la lucha usted, no vaya caminando usted con sus propias fuerzas, vaya caminando con las fuerzas de Cristo Jesús. No hay otra forma. Ahora, si usted quiere estar nutrido, unido y creciendo en Cristo, usted tiene que saber que usted debe estar sujeto a sus mandatos. Es fundamental. Hay un canto que hace mucho, pues, lo cantábamos en otro sitio en el que nos congregábamos, y la canción decía algo así como que yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Dice, perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, no la quiere soltar. ¿Se enamora usted de Cristo? Todos los días debe estar mucho más enamorado. Todos los días debe estar mucho más conectado, firme en Cristo, en sintonía. ¿Creciendo cómo? Porque dice la palabra que creciendo con el crecimiento que da Dios. En amor, creciendo en servicio, creciendo en mansedumbre, creciendo en fe. Hermanos, qué importante es saber que cuando el Señor nos permite servir, es parte de su amor, es parte de sus bendiciones. Y servimos es para Él, no para los hombres. En este segundo punto, sujetos a sus mandatos, mire lo que nos muestra la palabra de Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, o sea, si realmente usted ya murió a su vida pasada y se está identificado con Cristo. Y ese es el condicionamiento. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Claro, porque usted puede en un momento determinado pensar hacia atrás en su vida antes de ser creyente, cuáles eran esos rudimentos, cuáles eran esas cosas que a usted mismo le decían que había que hacer, ojo, a sabiendas de algo, hermanos. Y es que muchas de esas cosas son mandatos de hombres, no son mandatos de Dios. Él lo aclara y dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no manejes,
ni gustes, ni aun toques. Ojo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Sí, porque es que hay una gran cantidad de cosas que se han vuelto mandamientos, pero los ponen son los hombres. Y con el uso se destruye. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Sí, moralmente hay una gran cantidad de cosas que usted puede hacer para su bienestar terrenal, pero muchas veces en todo eso sacan al Señor Jesucristo. Es que tener un manual de urbanidad, pues hay muchos manuales de urbanidad, de conducta, sí, hay reglamentos, sí. Cuando vamos a la fundación hay una pared, ¿cierto, muchachos?, donde hay todo un manual de reglamento y ustedes lo ven y lo miran constantemente, pero cuando salen de la fundación, ¿qué pasa con ese reglamento? Se olvidan, no se vuelven a acordar. ¿Por qué? Porque se quedó allá. No está donde, en su corazón. Usted tiene que tomar y volver eso suyo. Y la instrucción que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios, la exaltación de Cristo, tiene que ser lo número uno en su vida. Sí, hay mandatos, hay cosas morales. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ojo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo eso se puede olvidar, pero si usted tiene un compromiso real y verdadero con el Señor, eso a usted no le va a olvidar. Porque el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo oye, está andando con usted. Usted no puede entonces andar desapercibido. Es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero aquí el apóstol está recibiendo algo que pasaba en ese momento y que tristemente, mis amados hermanos, aún pasa hoy. Y dice, pues si habéis muerto con Cristo, yo miraba y yo decía, claro, es que es fundamental. Usted tiene que haber nacido de nuevo, o si no, lo que le están hablando, usted no lo va a entender. Porque el verdadero creyente que vive conforme a su vida espiritual, entonces toma en consideración lo que la palabra dice. Pero si no ha habido un nuevo nacimiento, y más aún, si esa persona va conforme a lo mundano, entonces la palabra de Dios es locura. Porque para el hombre natural, lo espiritual es locura, no le sirve. No le sirve. Yo no sé, mi amado hermano y amigo, si usted en este momento de su vida tenga que hacer un cambio. Si usted tenga que hacer un cambio en su vida, muchas veces las personas que hemos caminado fieles con el Señor, nos detenemos muchas veces a evaluar cómo es que estamos caminando. Y constantemente nos tenemos que preguntar, ¿yo estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque independientemente hay que tomar decisiones. Si yo estoy haciendo mi voluntad, me someto a las consecuencias. Si hago la voluntad de Dios, hay bendición. Pero si hago la mía, muy difícilmente. Y que el Señor va a tratar con nosotros como hijos, ténganlo por seguro. Ahora, si la persona ha estado apartada y tiene que hacer un cambio, este es el momento. Porque cuando la palabra de Dios habla, ¿es para qué? Para que yo la tome en consideración. Tengo que estar nutrido, claro, unido, claro, creciendo. Sí, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo más crece uno? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Encuentren en la palabra. No se debe ni se puede perder. No pueden entonces, hermanos, vivir de diferentes maneras. Por ejemplo, en forma indiferente. Hay personas que viven en forma indiferente frente a la palabra, constantemente. Hay otros que de repente pueden ser ignorantes. ¿Ignora usted muchas cosas de la palabra de Dios? Sí. Muchas veces hay personas que ignoran gran cantidad de cosas de la palabra. Lo animo, venga a la iglesia, esté en los discipulados, esté en los estudios, conéctese con la palabra,
Tenemos tiempos al interior de la iglesia, el compartir bíblico a las 8 de la mañana. Estamos mirando en este momento el libro de Daniel. ¿Ha sido de bendición leer Daniel en la forma en que lo estamos haciendo? Amén. Hay cosas que no sabemos, no podemos pasar por ignorantes, porque lo que está en juego es su vida eterna. Usted no puede jugar con su vida eterna. Usted tiene que saber lo que Dios tiene para usted. Hay otros que quieren vivir una vida en rebeldía, en contradicción, irreverentes y irrespetuosos. Ya eso es una situación crítica. Es una situación crítica. Hay muchos que no conocen la palabra. La van a conocer. Hay otros que conocen la palabra y quieren vivir como el que no la conoce. Delicadísimo. Porque entonces, realmente, lo que el Señor muestra de nuestra unidad en amor con Él y con la iglesia, no se va a dar. Nuestra desnutrición nos va a llevar a que no hay un crecimiento, sino que hay raquitismo. El raquítico, el niño que no crece, hay que darle alimento. Si usted no le da alimento, ese muchachito no crece. Pero usted lo obliga a comer. Posiblemente si está muy chiquitico de mi hijo, yo llego y le cuchareo. Si no come, yo le cuchareo. Pero en su vida espiritual, usted tiene que estar atento, hermano y amigo, a edificarse en la palabra. Tiene que estar sujeto a sus mandatos. Si no, usted está viviendo una vida contraria. Me muevo en base a lo espiritual, que ya está establecido por Dios. O me muevo en base a lo mundano, el ritmo, el estilo y la moda, que generalmente es dado por quién? Por el maligno. En lo espiritual hay salvación eterna. En lo mundano hay condenación eterna. No hay bendición, hay sufrimiento, hay una situación de crisis. Tenemos que estar entonces como cristianos, ¿cómo? Atentos, alertas, apartados. ¿Saben por qué? Porque somos objetivo militar. El cristiano, usted como cristiano es un objetivo militar del maligno. Y dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y el que esté por allá distraído, aperezado, se lo va a comer. El creyente, el cristiano, la persona que ama a Dios, está firme, está fiel, está completo, pero tiene tres enemigos. Y usted tiene que saber hoy que esos enemigos también están ahí, que nosotros no convivimos con eso, pero que están ahí. Y esos tres enemigos, mis hermanos, son la carne, el mundo y Satanás. La carne, el mundo y Satanás. Dice, el final de ese versículo 23 dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mandamientos hechos por hombres. Aparente espiritualidad, aparente humildad que no existe. Lo que tiene que existir es una obediencia para Dios, un respeto para Dios, una alabanza verdadera para Dios, para Él, porque Él es el dueño de su vida. Porque usted tiene vida eterna solamente en Cristo Jesús, si es que realmente valoramos nuestra vida eterna. Cada vez que les hablo, hermanos, a nivel de la iglesia, yo me lleno de alegría, de gozo y de confianza en el Señor. Pero cuando miro hacia afuera, veo un mundo perdido. Y veo que tenemos oportunidad. Veo que tenemos propósitos. Porque las personas necesitan saber estas verdades bíblicas para hacer cambios definitivos y radicales en su forma de vida, en sus convicciones, en su fe. Nuestra fe es cristiana. Nosotros no nos mezclamos, estamos firmes en Cristo y en esa misma dirección vamos. La Iglesia Bautista Cristo Vive es un sitio dado por Dios para congregarse, para alabarlo y glorificarlo, para edificarnos en su palabra. El Señor nos usa como iglesia. Aquí hemos podido ver, así como hoy vinieron un grupo de muchachos de la fundación, también han venido otras personas. Y en este sitio, en este púlpito, se predicará la palabra de Dios con respeto, con amor por Él. Y serviremos a Él, porque no servimos a los hombres, sino que servimos solamente a Dios.
Usted que hoy está acá y que nos está visitando posiblemente, quiero animarlo. Si usted en su corazón, en su mente, siente la necesidad de tener al Señor Jesucristo, y usted dice, yo necesito de Cristo en mi vida, en mi corazón, lo invito a que levante su mano y diga, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y ustedes son dos personas que ya están firmes en sus bautismos. Alcides decía esta mañana, vengo a la iglesia porque me quiero nuevamente reconciliar con el Señor. Sí, es que hay que hacerlo. Alejandro, que el Señor te bendiga. Hermanos, miren, hay un momento único en la vida de toda persona cuando recibe a Cristo. Es un momento trascendental, porque con el Señor no se juega, porque usted empieza a dar pasos de obediencia, pero el punto de partida es recibirlo como Señor y Salvador. Amén. Así pues, mis amados hermanos y amigos, esté unido en amor, nutrido abundantemente en la palabra de Dios, creciendo constantemente en su fe, en servicio al Señor. Viva su vida firme con Cristo y sujeto, sometido a su palabra, a sus mandatos. No se salga de él, no lo haga. Creer en el Señor Jesucristo es para salvación. Vivir en Cristo es para bendición, para testimonio. Yo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de culto para ti, Señor. Nos has permitido venir hoy a la Iglesia Bautista Cristo Vive para edificarnos, para fortalecernos, Señor. Te pido que seas guiando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos estar unidos en ti, unidos en amor con la Iglesia, Señor, nutriéndonos abundantemente de tu santa y divina palabra y creciendo, Señor, porque el crecimiento lo das, eres solo tú, Señor. Pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos y de las personas que hoy nos están visitando, Señor, para que nos guíes y para que nos bendigas conforme a tu santa y divina voluntad. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Dice en 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esa es una bendición pastoral, está en 2 de Corintios 13, 14. Vamos a cantar este hermoso himno. Yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién le ha creído? Amén, amén. Sí, tiene la relación con el Señor Jesucristo, porque ese es el que hemos creído. 2 de Timoteo 1:12 dice: porque yo sé a quién he creído. Vamos a cantar para el Señor. No sé por qué la gracia del Señor a mi vida me alcanzó, y sé por qué la salvación de un indigno como yo. A no ser que he creído.
gustaría cantar muchos más coros, la verdad, muchos más, pero el tiempo pasa. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz, la misericordia, la gracia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes durante esta semana y el resto de día.